Noruega. ¿Cómo es la vida en el país donde la desigualdad económica es mínima? Noruega es un país conocido por sus impresionantes paisajes naturales, su sistema de bienestar social y su alta calidad de vida. Pero, ¿sabías que también es uno de los países con menor desigualdad económica del mundo? En este video, exploraremos cómo es la vida en Noruega, donde la brecha entre ricos y pobres es mínima y la mayoría de la población vive en un estado de bienestar equitativo. ¿Cómo funciona el sistema de impuestos y redistribución de la riqueza en Noruega? ¿Cómo se refleja esto en el estilo de vida de los noruegos? Acompáñanos a descubrir la Noruega que no conocías. La Noruega moderna se caracteriza por un alto nivel de bienestar, igualdad de género y estabilidad económica. Los orígenes de Noruega como nación se remontan al siglo X. El país se independizó de Suecia en 1905 y, desde entonces, es una monarquía constitucional. La Constitución de Noruega de 1814 es la segunda más antigua en vigor de las que tienen registro escrito. En la actualidad Noruega tiene una población de poco más de 5 millones de habitantes. Aproximadamente un 14% es considerada inmigrante. Noruega también tiene varios grupos de población minoritarios y, como consecuencia de la globalización, se ha transformado en una sociedad multicultural. Los sami constituyen la población indígena de Noruega, y el sami es una de las lenguas oficiales. Noruega ha sido considerada, en varias ocasiones, como una de las mejores naciones para vivir. Un ejemplo es el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida, 80,6 años para los hombres y 84,2 años para las mujeres. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Noruega tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo. La sociedad noruega presenta un alto grado de cooperación entre autoridades, empleadores, trabajadores y la sociedad civil. Con frecuencia se hace referencia a esta circunstancia con la denominación de modelo nórdico. Noruega tiene un importante sector público y, como consecuencia de ello, unos impuestos relativamente altos. Pero, también por esta razón, la sanidad, los servicios sociales y la educación tienen financiación pública. El 32,9% de la población tiene estudios superiores o un título universitario. Hasta mediados de 1960, Noruega fue un país pobre, pero antes de concluir esa década ya se había convertido en uno de los más ricos del planeta. Este sorprendente cambio se produjo gracias al hallazgo de petróleo en sus costas, algo que originó un ingreso extraordinario en su economía y ayudó a configurar uno de los más avanzados estados de bienestar. Considerado desde siglos como el primo pobre de sus vecinos Dinamarca y Suecia, que se lo pasaron de mano en mano a lo largo de la historia, este país de poco más de 5,4 millones de habitantes pasó de ser tierra de pescadores y pastores a una potencia económica, con una de las sociedades más igualitarias del mundo, los más bajos niveles de corrupción, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, la mejor calidad de vida. Con un Producto Bruto Interno, PBI, per cápita por encima del de los Estados Unidos, y el sistema de pensiones más igualador de Europa, los noruegos tienen una vida sin sobresaltos, aunque todavía conservan sus costumbres austeras, incorporadas durante décadas a fuerza de privaciones. María González, una guía peruana que convive con un joven noruego, cuenta cómo los abuelos de su pareja todavía manejan su economía como si no se hubieran dado cuenta de que ahora tienen un mejor poder adquisitivo. Recién las generaciones más jóvenes se atrevieron a darse algún gusto, pero en general acá nadie malgasta el dinero. Tampoco está bien visto el lujo y la ostentación, comenta. La tasa de desempleo en Noruega es una de las más bajas entre los países de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, según sus siglas en inglés 3,5%. Pero esto amerita un comentario extra. Al mismo tiempo, según un informe del Fondo Monetario Internacional, FMI, la ausencia del trabajo debido a una enfermedad es la más alta entre los países de la OCDE, y también lo es el gasto en beneficios relacionados con la salud, que representa más del 5% del PBI. Aproximadamente una quinta parte de la población en edad de trabajar recibe ayudas económicas relacionadas con problemas de salud o discapacidad, que son casi todos los que no trabajan. Por lo tanto, los beneficiarios de prestaciones por discapacidad a veces se consideran como desempleo disfrazado o jubilación anticipada en Noruega. No olvides suscribirte para estar al tanto de los últimos videos y contenido exclusivo que no encontrarás en ningún otro lugar.
Esto no es sorprendente. Existe una relación inversa entre los países europeos entre las tasas de desempleo y las tasas de los beneficiarios de prestaciones por discapacidad. Las economías con bajo desempleo a menudo tienen altas tasas de discapacidad, lo que sugiere que las dos formas de seguro del mercado laboral tienden a ser utilizadas como sustitutos. Se explica en el informe del FMI. En lo que hace a salario mínimo, Noruega no tiene un parámetro general, pero sí se han estipulado pisos en algunas actividades, a través de convenios colectivos. Así, por ejemplo, en el sector de la construcción un trabajador calificado gana como mínimo 209 coronas noruegas por hora. En tanto, un empleado del rubro sin calificación ni experiencia gana 188 coronas por hora. Los trabajadores de limpieza tienen un salario mínimo de 190 coronas por hora. Para el trabajo entre las 21 y las 6, se acordará un suplemento de pago en cada caso individual, que no puede ser menor a 26 coronas por hora. Otro ejemplo, los empleados que realicen transporte de mercancías por ruta, con vehículos con un peso total superior a 3,5 toneladas, tienen un salario mínimo por hora de 175,95 coronas noruegas, 876 pesos. Es preciso decir que se gana muy bien en este país. Pero claro, eso también tiene su contracara. Todo en Noruega es carísimo. Un solo dato ilustra esto: la compra en el supermercado es la más cara del mundo. Pero sin dudas lo que tiene un precio que al visitante le parece directamente una locura es el alcohol. En un bar, una pinta de cerveza puede llegar a valer entre 80 y 115 coronas respectivamente. ¿Y si se la compra en el supermercado? Imposible. Al igual que en Suecia y Finlandia, Noruega prohibió la venta de toda bebida que supere los 3,5% de graduación en supermercados y otros locales que no sean bares o restaurantes. El Estado tiene el monopolio de la venta de alcohol y lo comercializa en sitios conocidos como Vinmonopolet, que tienen estrictos horarios de atención al público. Es que el control del alcoholismo caló fuerte en este país, razón por la cual también está prohibido tomar alcohol en la vía pública. Pero, volviendo al principio, ¿qué le permite al país de los fiordos ser una potencia económica? El petróleo, por supuesto, pero también la inteligencia que tuvieron sus gobernantes para administrar las repentinas ganancias que les empezó a brindar el oro negro. Crearon un fondo del petróleo, del cual solo se puede usar 4% en el presupuesto nacional, el resto está todo invertido en las principales empresas del mundo. La estrategia del fondo tenía un doble objetivo: ahorrar para los tiempos de las vacas flacas y evitar que la economía del país sufriera la llamada enfermedad holandesa, la dolencia que ha afectado las finanzas de muchos países exportadores de crudo alrededor del mundo y que se manifiesta en problemas como una alta inflación y una baja producción industrial. El fondo petrolero es administrado por NBIM, una división de Norges Bank. Invierten la mayor parte del dinero en capital y activos de renta fija, algo que entre el 1 de enero de 1998 y abril de 2019 generó un rendimiento anual de 5,8%. Después de los costos de gestión y la inflación, el rendimiento anual ha sido del 3,9%. Su éxito es tal que, según The Economist, sus ganancias anuales superan actualmente los ingresos que recibe Noruega por exportación de petróleo. Pero hay algo más que sostiene este estado de bienestar, sin pobreza, desempleo ni inflación: los impuestos. Todos los países nórdicos son famosos por su alta carga tributaria, que vuelve luego a la sociedad en salud, seguridad, educación y transporte, entre otras cosas, y Noruega no es la excepción. Según la OCDE, los ciudadanos noruegos pagan 38% de sus ingresos en impuestos. Pero la buena noticia para ellos es que pagan mucho menos que los daneses, 46%, suecos, 44%, y fineses, 44%. Entre los nórdicos, solo Islandia tiene una carga impositiva menor, 36%. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Entonces no esperes más, suscríbete para ver más. Sucede que el gobierno noruego emprendió hace unos años una reducción de impuestos, como una forma más de mejorar el ánimo de los ciudadanos. Y lo está logrando. En 2011, el porcentaje que pagaban los contribuyentes sobre sus ingresos era de 42%, 4 puntos más alto que en la actualidad. Nuestros políticos han decidido que deberíamos tener altos impuestos indirectos, lo que significa que en este país usted tiene que pagar mucho en IVA, mucho en impuestos de automóvil y una tarifa alta en el alcohol, entre otras cosas, se señala en Forskning.
No, un portal de noticias noruego. Luego de 5 décadas de fortalecimiento económico basado en la exportación de petróleo, hay que destacar que vende todo lo que produce, ya que 99% de su matriz energética está cubierta por energías renovables. Noruega ya tiene un plan B para cuando se agoten los yacimientos, la pesca. En 2018, exportó 2,7 millones de toneladas de productos del mar, con lo que alcanzó un nuevo récord de 99.000 millones de coronas, 11.480 millones de dólares americanos, en ingresos, 10% de las exportaciones totales del país. En resumen, Noruega es un país donde la igualdad económica es una realidad tangible. El sistema de bienestar social y redistribución de la riqueza permite que la mayoría de la población tenga acceso a servicios públicos de alta calidad y a una calidad de vida envidiable. Además, la cultura noruega promueve valores como la solidaridad, la cooperación y el respeto por el medio ambiente, lo que contribuye a una sociedad más igualitaria y sostenible. ¿Qué podemos aprender de la experiencia noruega en términos de reducción de la desigualdad y promoción de la igualdad? Es una pregunta que nos invita a reflexionar y a buscar soluciones innovadoras para los desafíos económicos y sociales que enfrentamos como sociedad global. Gracias por acompañarnos en este viaje por la Noruega de ricos y pobres. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos.